La bruma de la madrugada se cernía sobre las montañas que rodeaban San Andrés, un pequeño pueblo perdido en el corazón de México. Para Julia Ramírez, una periodista de investigación, el lugar tenía un encanto que escondía algo oscuro y atrayente. Había recibido una carta anónima semanas atrás que hablaba de una cueva oculta en las cercanías del pueblo. Según la misiva, dentro de la cueva había grabados antiguos que desafiaban toda explicación conocida, conocidos localmente como las sombras del pasado. Julia, siempre en busca de historias que desafiaran la lógica, había decidido seguir esa pista. El camino hasta San Andrés fue largo y tortuoso. Las carreteras serpenteaban por los cerros, y el único medio de transporte era un desvencijado autobús que pasaba solo 2 veces al día. Julia había llegado con Diego Hernández, un guía local que conocía bien la región, y Valeria Muñoz, una arqueóloga con un historial de descubrimientos impresionantes. Aunque no se conocían de antes, los tres habían unido fuerzas al compartir un interés común por los misterios que envolvían a la cueva. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la plaza central de San Andrés, el grupo fue recibido por un silencio inquietante. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban en calles empedradas, y una vieja iglesia de piedra se alzaba como el edificio más prominente. Apenas había gente fuera, la mayoría de los habitantes parecían resguardarse tras las puertas cerradas. Sin embargo, una mujer mayor, que más tarde se presentaría como Doña Carmen, observaba desde la ventana de una posada cercana. ¿Son ustedes los que buscan la cueva?, preguntó Doña Carmen cuando entraron en la posada. Su tono era inquisitivo, casi acusador, y sus ojos oscuros parecían escudriñar cada rincón de sus almas. Julia intercambió una mirada con Diego antes de asentir. Estamos aquí para aprender más sobre las leyendas locales. Tal vez usted pueda ayudarnos. Carmen soltó una risita amarga y sacudió la cabeza. ¿Leyendas? Lo que encontrarán en esa cueva no es ningún cuento. Trae desgracia a todos los que se acercan demasiado. El grupo intercambió miradas inquietas, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Se registraron en la posada, una vieja construcción de madera que crujía con cada paso. Durante la cena, Carmen compartió algunas historias sobre personas que habían desaparecido tras buscar la cueva. Sus palabras estaban cargadas de advertencias, pero también de un conocimiento que se negaba a revelar por completo. Hubo un hombre hace muchos años, un forastero como ustedes, recordó Carmen mientras servía una sopa espesa y caliente. Decía que la cueva contenía un secreto que podía cambiar el mundo. Nunca volvió. ¿Qué clase de secreto?, insistió Valeria, con su libreta lista para tomar notas. Carmen suspiró y fijó su mirada en la arqueóloga. Uno que debería quedarse enterrado. Esa noche, mientras Julia intentaba conciliar el sueño, el viento afuera aullaba como si trajera consigo los lamentos de almas perdidas. El sonido de las ramas golpeando la ventana era inquietante, pero más lo fue cuando Diego entró en su habitación con el rostro pálido. «Tienes que ver esto», dijo, sosteniendo una hoja de papel que había encontrado clavada en la puerta de su habitación. El papel contenía un dibujo de una espiral doble rodeado de inscripciones indescifrables. Julia lo examinó detenidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no es un simple garabato», murmuró. «Parece un símbolo antiguo». Diego asintió. «Lo vi antes en uno de los libros de mi padre. Está relacionado con cultos antiguos que adoraban algo llamado la luz de Xibalbá». Julia frunció el ceño, intrigada. Antes de que pudieran discutir más, Valeria entró en la habitación también, luciendo alarmada. «Escuché pasos afuera de mi ventana», dijo. «Creo que alguien nos está vigilando». El grupo decidió inspeccionar el exterior, armados con linternas. La plaza estaba desierta, pero cerca de la iglesia encontraron huellas que llevaban hacia el bosque. Julia sintió un nudo en el estómago, pero su curiosidad la empujó a seguir adelante. Sin embargo, Diego la detuvo. «No esta noche. Mañana al amanecer investigaremos. Por ahora, debemos descansar». A regañadientes, Julia aceptó.
Regresaron a la posada, pero el sueño fue escurridizo. Julia tuvo un sueño inquietante en el que se encontraba en una cueva oscura, rodeada por sombras que susurraban su nombre. Una figura humana emergía de las sombras y extendía su mano hacia ella. ¿Qué buscas, Julia?, susurró la figura antes de desaparecer en un destello de luz. Despertó sudando y con el corazón acelerado. Sabía que lo que había visto no era solo un sueño. Algo en San Andrés estaba esperando ser descubierto, y ella no podía ignorar el llamado. Gancho, mientras el primer rayo de sol iluminaba la posada, un cuervo negro se posó en la ventana de Julia, sosteniendo en su pico una pequeña llave oxidada. El amanecer trajo consigo una atmósfera cargada de tensión y expectativa. Julia, Diego y Valeria se reunieron en la posada para planear el día, decididos a seguir las pistas que habían encontrado la noche anterior. La extraña llave oxidada que el cuervo había dejado en la ventana de Julia se convirtió en el centro de su atención. Esta llave tiene que ser parte del rompecabezas, dijo Julia, sosteniéndola bajo la luz del sol. Tenía grabados minúsculos que apenas se distinguían, pero Valeria los reconoció de inmediato. Es un diseño similar a los símbolos mayas, afirmó la arqueóloga. Pero hay algo diferente, más intrincado. Esto no es simplemente decorativo, debe tener un propósito. Diego, que había crecido escuchando historias locales, propuso visitar a don Rafael, un anciano considerado el guardián de las leyendas del pueblo. El grupo salió de la posada y se adentró en las estrechas calles de San Andrés, donde los pocos aldeanos que se cruzaban con ellos evitaban el contacto visual. Parecía que todos sabían algo que ellos ignoraban. La casa de don Rafael estaba en las afueras, rodeada de árboles retorcidos que parecían custodiar el lugar. El anciano los recibió con una mezcla de cautela y curiosidad. Su cabello blanco como la nieve y sus manos arrugadas hablaban de los años vividos, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. La llave que tienen no es un objeto cualquiera, dijo Rafael tras examinarla detenidamente. Pertenece a una cerradura antigua en la cueva de Xibalbá. Esa cueva ha sido temida y venerada durante generaciones. Julia inclinó la cabeza, intrigada. ¿Por qué es tan importante esa cueva? Rafael los miró con gravedad antes de responder. Dicen que es una puerta hacia otro mundo. No el inframundo que los mayas describían, sino algo más, algo que desafía nuestra comprensión. Quienes han entrado en esa cueva y regresado no son los mismos. Algunos pierden la razón, otros traen consigo conocimientos que no deberían poseer. El grupo intercambió miradas inquietas, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Con las indicaciones de Rafael, partieron hacia el bosque que rodeaba el pueblo. La caminata fue ardua, los árboles formaban un dosel que apenas dejaba pasar la luz, y los sonidos de la naturaleza se mezclaban con un silencio ominoso que parecía seguirlos. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva. Era imponente y misteriosa, con lianas que caían como cortinas y piedras cubiertas de musgo. Julia sintió un escalofrío al observarla, había algo en esa oscuridad que la llamaba y la repelía al mismo tiempo. Aquí es, murmuró Diego, rompiendo el silencio. ¿Estamos listos? Julia asintió, encendiendo su linterna. Valeria también sacó su equipo, incluyendo una cámara para documentar lo que encontraran. Cuando entraron, el aire se volvió más pesado, cargado de humedad y una sensación de opresión que aumentaba con cada paso. Las paredes de la cueva estaban decoradas con grabados similares al símbolo del espiral doble. Valeria los examinó con fascinación. Esto es increíble. Algunos de estos grabados no coinciden con ningún estilo conocido. Es como si hubieran sido hechos por una civilización distinta. Julia no podía evitar sentirse vigilada. De vez en cuando, le parecía ver sombras moviéndose en el borde de su visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Llegaron a una cámara más amplia donde el suelo estaba cubierto de extraños cristales que reflejaban la luz de sus linternas en patrones hipnotizantes. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra con una ranura que coincidía perfectamente con la llave que Julia llevaba. Parece que es aquí, dijo Diego,
rompiendo el hechizo del momento. Julia colocó la llave en la ranura y la giró lentamente. Un sonido de mecanismos antiguos llenó el espacio, y el pedestal se abrió revelando un compartimento oculto. Dentro, había un libro con páginas de un material que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Valeria lo tomó con cuidado, sus ojos brillando de emoción. Esto podría ser el descubrimiento de nuestras vidas. Sin embargo, antes de que pudieran examinarlo más, un fuerte estruendo sacudió la cueva. Las paredes comenzaron a temblar, y una voz gutural y profunda resonó en el aire, aunque ninguno de ellos pudo entender lo que decía. «Tenemos que salir de aquí», gritó Diego, tirando de Julia y Valeria. El grupo corrió hacia la salida, esquivando rocas que caían del techo. Cuando finalmente llegaron afuera, se desplomaron en el suelo, jadeando por el esfuerzo. La cueva se había sellado tras ellos, como si nunca hubiera querido ser abierta. Julia miró a Valeria, que todavía sostenía el libro contra su pecho. ¿Qué crees que significa todo esto? Valeria negó con la cabeza, su rostro una mezcla de miedo y fascinación. No lo sé, pero siento que esto es solo el principio. Gancho. Mientras intentaban recuperar el aliento, el libro comenzó a emitir un suave resplandor, y páginas que parecían vacías empezaron a llenarse de símbolos que cambiaban y se movían como si estuvieran vivos. El grupo regresó a la posada, exhaustos pero electrizados por el descubrimiento del libro. Julia no podía apartar los ojos del objeto, que ahora reposaba sobre la mesa de la habitación principal. Las páginas parecían de un material translúcido, casi como una membrana viva, y los símbolos en su interior se movían con una cadencia hipnótica. «Esto no es de este mundo», dijo Valeria, susurrando como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Nunca había visto algo así en mis años de investigación arqueológica». Diego, siempre escéptico, cruzó los brazos mientras se inclinaba hacia la mesa. «Puede que sea un truco. Algo hecho por alguien que sabe cómo manipular nuestras percepciones». Los mayas tenían muchas leyendas sobre magia y objetos sagrados. Julia levantó la mirada hacia él, su expresión seria. «Pero esto no se siente como un truco. Hay algo real aquí. Lo sentiste en la cueva, ¿verdad? Esa energía». Antes de que Diego pudiera responder, las páginas del libro comenzaron a brillar con más intensidad. Los símbolos formaron un patrón coherente, como si estuvieran organizándose para ser leídos. Valeria, fascinada, se acercó más y comenzó a descifrar lo que parecía ser un texto antiguo. «Esto es una mezcla de idiomas. Maya, latín, y algo que no reconozco», dijo, su voz llena de asombro. «Parece un mapa, o instrucciones». Julia frunció el ceño, intentando comprender. «¿Instrucciones para qué?». Valeria se detuvo antes de responder, mirando a sus amigos con una expresión de alarma. «Para abrir otra puerta. Una que está más allá de este mundo». El silencio llenó la habitación, roto solo por el crujido del fuego en la chimenea. Diego finalmente rompió la tensión. «Esto es una locura. No sabemos lo que estamos haciendo. Podríamos estar jugando con algo que no entendemos». Julia asintió lentamente. «Tienes razón, pero también sabemos que esto no apareció en nuestras vidas por casualidad. Hay algo que debemos descubrir». Valeria continuó leyendo, sus ojos brillando con emoción y temor. «Según esto, la siguiente ubicación está cerca del cenote sagrado del pueblo. Pero hay una advertencia: quienes cruzan el umbral deben estar dispuestos a sacrificar algo precioso». Diego bufó, su expresión incrédula. «Claro, ahora también tenemos que ofrecer sacrificios. Esto suena como una mala película de terror». Julia ignoró su comentario y se volvió hacia Valeria. «¿Podrás descifrar más si nos acercamos al cenote? Quizá haya algo allí que active el libro o revele más información». Valeria asintió con determinación. «Vale la pena intentarlo. Pero tenemos que estar preparados para lo que sea que encontremos». El grupo salió al amanecer siguiente,
cargando linternas, herramientas y el libro cuidadosamente envuelto en una tela. El cenote estaba a varias horas de caminata, y el camino serpenteaba a través de un denso bosque lleno de sonidos inquietantes. Las ramas crujían bajo sus pies, y el aire estaba impregnado de una sensación de expectación. Cuando llegaron, el cenote se reveló como un enorme agujero en la tierra, rodeado de vegetación exuberante. El agua en su interior era de un azul profundo, casi negro, y una brisa helada emanaba de su superficie. Valeria colocó el libro sobre una roca plana y lo abrió cuidadosamente. Las páginas comenzaron a brillar de nuevo, y esta vez el brillo se proyectó hacia el cenote, creando un puente de luz que descendía hacia las profundidades. «Esto no puede estar pasando», susurró Diego, dando un paso atrás. Julia, sin embargo, avanzó hacia el borde, su corazón latiendo con fuerza. ¿Es esto lo que tenemos que cruzar? ¿El umbral del que hablaba el libro? Valeria asintió lentamente, su voz apenas un susurro. Sí. Pero recuerda la advertencia. Cruzar significa perder algo importante. Julia miró a sus amigos, sus ojos llenos de determinación. No vinimos hasta aquí para retroceder ahora. Antes de que pudieran responder, un rugido profundo resonó desde el cenote, y sombras comenzaron a emerger de las profundidades. Eran formas vagamente humanas, pero sus rostros eran un remolino de oscuridad y luz, como si estuvieran atrapados entre mundos. Diego sacó una linterna y apuntó hacia ellas, pero la luz parecía no afectarlas. Julia sostuvo el libro con fuerza, esperando que ofreciera alguna pista. Valeria, rápido. ¿Qué hacemos? Valeria pasó las páginas frenéticamente, buscando alguna indicación. Finalmente, encontró una frase que parecía relevante. Debemos ofrecer un recuerdo significativo. Algo que nos conecte con nuestro pasado. Julia se quitó un colgante que había llevado desde su infancia, un regalo de su madre. Con un nudo en la garganta, lo lanzó al puente de luz. El colgante desapareció en un destello, y las sombras se detuvieron, retrocediendo lentamente hacia el agua. El grupo respiró aliviado, pero sabían que esto era solo el principio. Mientras las sombras desaparecían, el libro se iluminó nuevamente, y las páginas comenzaron a mostrar un nuevo mapa, con un destino aún más lejano y peligroso. Gancho, una voz susurrante emergió del cenote, pronunciando sus nombres uno por uno, como una advertencia o una invitación. El próximo paso estaba claro, pero ¿estaban realmente preparados para enfrentarlo? La noche cayó mientras el grupo, exhausto, regresaba a la posada tras su experiencia en el cenote. Nadie hablaba, el silencio estaba cargado de una mezcla de temor y asombro. Julia miraba fijamente el libro, que descansaba en su regazo. El objeto, ahora más luminoso que antes, emitía un leve calor, como si tuviera vida propia. Valeria rompió el silencio mientras encendía la luz de la habitación principal. La voz que escuchamos, ¿creen que era una advertencia o una guía?, preguntó, dejando su mochila sobre la mesa. Diego, que había estado caminando en silencio detrás de todos, sacudió la cabeza. Advertencia, sin duda. Nada bueno puede salir de un libro que nos pide sacrificios. Julia levantó la vista, sus ojos brillando con determinación. Pero también nos dio un camino. Esa voz sabía nuestros nombres. Esto es personal, y no creo que sea casualidad. Mientras discutían, Valeria extendió el mapa que había aparecido en el libro después del cenote. Mostraba un camino serpenteante hacia una estructura circular rodeada de símbolos mágicos. Este lugar está al norte, en lo profundo de la selva, dijo Valeria, trazando el camino con su dedo. Podría ser un templo, o algo similar. Pero no hay registros de esta ubicación en ningún mapa arqueológico conocido. Diego bufó, incrédulo. Claro, un templo perdido en medio de la nada. Perfecto. Porque hasta ahora todo ha sido muy seguro. Julia lo ignoró y se dirigió a Valeria. Necesitamos saber más antes de ir. ¿Puedes investigar qué significan esos símbolos?
Valeria asintió y se puso a trabajar de inmediato, sacando libros y notas de su mochila. Diego, por su parte, se sentó en una esquina con los brazos cruzados, mientras Julia se sumergía en sus propios pensamientos, recordando la voz que había pronunciado su nombre en el cenote. Era como si algo antiguo y poderoso hubiera despertado, y no estaba segura de si eso era bueno o malo. Horas más tarde, Valeria levantó la cabeza de sus notas, su expresión grave. Los símbolos alrededor del templo representan transiciones. Vida y muerte, luz y oscuridad, realidad y sueño. Pero también hay referencias a guardianes. Estos parecen ser entidades que protegen el lugar y sus secretos. Diego suspiró, visiblemente frustrado. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Nos preparamos para luchar contra sombras mágicas? Valeria le lanzó una mirada severa. Esto no es un juego, Diego. Si estos guardianes son reales, necesitamos entender cómo enfrentarlos o evitarlos. Julia, que había permanecido en silencio, se levantó y caminó hacia la ventana. La luna iluminaba la selva más allá, como una llamada silenciosa hacia lo desconocido. No creo que podamos evitarlos, dijo finalmente. Si estamos destinados a esto, tendremos que enfrentarlo. Un sueño perturbador. Esa noche, Julia tuvo un sueño extraño. Estaba en el cenote nuevamente, pero esta vez el agua era roja como la sangre. Las sombras que habían visto antes se movían alrededor de ella, susurrando palabras incomprensibles. En el centro del cenote había un altar, y sobre él, un espejo. Cuando Julia se acercó, el espejo reflejó no solo su rostro, sino también a sus amigos, todos ellos atrapados en una especie de jaula de luz. De repente, una figura alta y encapuchada apareció en el espejo, extendiendo una mano hacia ella. «Julia», gritó una voz distante, sacándola del sueño. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo rápido. Diego estaba junto a su cama, mirándola preocupado. «Estabas gritando», dijo. «¿Qué pasó?» Julia respiró profundamente, tratando de calmarse. «Solo un sueño», mintió, aunque sabía que era algo más. Cuando se reunió con los demás al amanecer, decidió no mencionar el sueño, pero la imagen del espejo y la figura encapuchada no abandonaban su mente. El viaje comienza. El grupo decidió partir al templo al día siguiente, siguiendo las indicaciones del libro. La selva era cada vez más densa y opresiva, y el aire estaba cargado de humedad y un silencio inquietante, roto solo por los sonidos de la naturaleza. Mientras avanzaban, encontraron marcas talladas en los árboles, los mismos símbolos que habían visto en el libro. Valeria se detuvo para examinarlas. «Esto confirma que estamos en el camino correcto», dijo, «pero también significa que alguien más estuvo aquí antes». Diego se estremeció. ¿Y qué les pasó? Porque no parece que nadie haya regresado para contarlo. Julia lo ignoró y continuó adelante, guiada por una extraña sensación de urgencia. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaba una estructura circular cubierta de musgo y lianas. Era el templo del mapa. Al acercarse, el aire se volvió más frío, y un murmullo bajo comenzó a resonar en sus oídos, como si las paredes del templo susurraran secretos antiguos. Gancho, cuando Julia tocó la puerta de piedra del templo, el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor, y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Detrás de ella, una oscuridad impenetrable los invitaba a entrar, mientras una voz familiar resonaba. «Bienvenidos al umbral. El verdadero sacrificio está por comenzar». Un aire helado salió de la apertura del templo, haciendo que Julia retrocediera un paso. La oscuridad dentro del lugar parecía absorber la poca luz que quedaba en el claro, como si fuese un abismo que devoraba todo a su alrededor. Valeria encendió una linterna, pero incluso el haz de luz apenas penetraba unos metros en el interior. «Esto no es natural», murmuró Valeria, abrazándose a sí misma para ahuyentar el escalofrío. Diego tragó saliva y se acercó con cautela. «Si esto es una trampa, es una muy buena», dijo, tratando de sonar despreocupado, aunque su voz temblaba ligeramente.
Julia miró a sus amigos con determinación. No hemos llegado hasta aquí para retroceder ahora. Este lugar contiene las respuestas que hemos estado buscando. Sin esperar una respuesta, dio un paso hacia el interior del templo. La oscuridad la envolvió inmediatamente, como una manta pesada que dificultaba la respiración. Valeria y Diego la siguieron, ambos con el corazón latiendo con fuerza. El laberinto viviente. El interior del templo era un laberinto de pasillos estrechos y muros cubiertos de símbolos antiguos que parecían brillar con una luz tenue. A medida que avanzaban, las paredes parecían cambiar, como si el lugar estuviera vivo y estuviera reconfigurándose a su alrededor. Esto no tiene sentido, dijo Diego, deteniéndose frente a una bifurcación que no estaba allí unos momentos antes. Es como si el templo nos estuviera jugando una broma. Julia examinó los símbolos en las paredes, buscando algún patrón o pista. Quizás no es una broma. Puede que estemos siguiendo un camino que alguien diseñó para nosotros. Valeria se agachó para inspeccionar un relieve en la pared. Era un grabado de una serpiente enroscada que mordía su propia cola. El Ouroboros, dijo. Simboliza el infinito, la renovación. Tal vez el templo no tenga un final en el sentido convencional. Antes de que pudieran discutir más, un sonido bajo y gutural resonó por los pasillos. Era un gruñido, profundo y amenazador, que hacía eco desde todas las direcciones. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Diego, sacando una navaja de su bolsillo como si eso pudiera ofrecerle algo de protección. Julia frunció el ceño y apretó los puños. Sea lo que sea, no estamos solos aquí. Encuentro con los guardianes. El gruñido se hizo más fuerte, y una sombra masiva apareció al final del pasillo. Era una criatura alta, con una figura humanoide pero cubierta de una especie de escamas negras que reflejaban la luz tenue de los símbolos. Sus ojos brillaban con un tono ámbar, y en sus manos sostenía una lanza hecha de hueso. Valeria retrocedió, su voz apenas un susurro. Es uno de los guardianes del templo. La criatura avanzó lentamente, cada paso resonando como un eco ominoso. Julia, en un acto impulsivo, levantó el libro que había estado cargando. Estamos aquí buscando respuestas, dijo con valentía. No venimos a robar ni a profanar este lugar. El guardián se detuvo y ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, sin previo aviso, golpeó el suelo con su lanza, y el pasillo se llenó de una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, el grupo se encontró en una cámara mucho más grande, con un altar en el centro. En las paredes había murales que parecían contar una historia. Los secretos del mural. Valeria se acercó al mural más cercano, examinando las figuras talladas con cuidado. Representaban a un grupo de personas enfrentándose a las mismas criaturas que ellos habían visto. Este lugar fue construido para contener algo, dijo. Algo tan peligroso que requirió la intervención de fuerzas sobrenaturales. Julia caminó hacia el altar, donde había un pedestal con un objeto envuelto en tela. Esto es lo que el libro nos estaba guiando a encontrar, dijo mientras extendía la mano para tomarlo. Diego la detuvo, agarrándola del brazo. ¿Y si eso es lo que desencadena algo peor? ¿Y si es mejor dejarlo aquí? Julia lo miró fijamente. No hemos llegado hasta aquí para detenernos ahora. Desenvolvió el objeto con cuidado, revelando un espejo antiguo, similar al que había visto en su sueño. La superficie reflejaba su rostro, pero también mostraba algo más, una versión distorsionada de ella misma, con ojos negros y una sonrisa maliciosa. Gancho, la cámara comenzó a temblar, y el reflejo de Julia en el espejo habló con una voz profunda y resonante. La elección ha sido hecha. La verdad demanda su precio. El temblor se intensificó, y grietas comenzaron a formarse en las paredes. El grupo miró alrededor, buscando una salida, mientras el eco de la voz llenaba el espacio. ¿Están listos para enfrentar el verdadero sacrificio? La oscuridad cayó sobre ellos como una ola, llevándolos hacia lo desconocido. La oscuridad los envolvió por completo.
Julia, Diego y Valeria sintieron un frío punzante que se deslizaba bajo su piel mientras parecían flotar en un vacío infinito. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el temblor cesó y la sensación de gravedad regresó, haciéndolos caer sobre un suelo duro y frío. Julia abrió los ojos lentamente. Estaban en un salón diferente, más grande y más ominoso que cualquier cosa que hubieran visto antes. El aire estaba cargado de electricidad, y en las paredes había inscripciones antiguas que parecían moverse, cambiando de forma a medida que las miraban. ¿Dónde estamos?, preguntó Valeria, su voz temblorosa. Diego se levantó con dificultad, observando el espacio a su alrededor. El techo estaba tan alto que se perdía en la penumbra, y en el centro de la sala había una mesa circular hecha de un material oscuro que absorbía la luz. No tengo idea, respondió, pero no me gusta nada esto. Julia se acercó a la mesa, donde había un mapa antiguo tallado en la superficie. El mapa no representaba ningún lugar que conociera, pero había marcas que parecían coincidir con las posiciones de los símbolos que habían visto en el templo. El reloj del destino. Sobre la mesa, en el centro del mapa, había un artefacto que parecía un reloj antiguo, con engranajes expuestos y agujas que se movían en direcciones opuestas. Julia extendió la mano hacia él, pero una voz profunda resonó en la sala. «Detente». Los tres se giraron rápidamente y vieron a un hombre mayor con una larga capa negra emergiendo de las sombras. Tenía el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían contener siglos de conocimiento. «¿Quién eres?», preguntó Diego, poniéndose frente a Julia como si intentara protegerla. El hombre levantó una mano, indicando que no tenía intenciones hostiles. «Soy el guardián de este lugar. Mi deber es asegurarme de que los secretos aquí contenidos no caigan en las manos equivocadas». Valeria dio un paso adelante, sus ojos llenos de determinación. «No somos enemigos. Solo queremos entender lo que está pasando aquí». El guardián suspiró, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. «Si realmente desean respuestas, deben saber que cada elección tiene un precio. Este artefacto», señaló el reloj, «es el Nexus Temporis. Controla las líneas del tiempo y puede revelar verdades olvidadas, pero también puede desatar caos». Julia frunció el ceño. «Nosotros no buscamos poder, solo queremos entender por qué este lugar nos llamó. ¿Por qué estos sueños y estas visiones? El pasado revelado». El guardián los guió hacia uno de los murales en la pared. Con un movimiento de su mano, el mural cobró vida, mostrando imágenes en movimiento. Hace siglos, este templo fue creado por una civilización avanzada que descubrió cómo manipular el tiempo, explicó. Usaron ese conocimiento para proteger el mundo de una amenaza que llegó más allá de las estrellas. Las imágenes mostraban una batalla monumental entre humanos y criaturas gigantescas que parecían hechas de sombra pura. En el centro de la lucha estaba el Nexus Temporis, brillando con una luz intensa. Pero su poder tuvo un costo. La civilización que construyó este templo fue destruida, y los sobrevivientes sellaron el Nexus aquí para evitar que otros lo usaran. Valeria observó las imágenes, impactada. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hemos sido guiados hasta aquí? El guardián la miró con gravedad. Porque el sello se está debilitando, y el mal que ellos combatieron está regresando. El Nexus los eligió a ustedes para decidir el futuro. Una decisión difícil. Julia miró el Nexus Temporis, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Si lo activaban, podrían obtener las respuestas que buscaban, pero también corrían el riesgo de desatar algo mucho peor. Diego rompió el silencio. «Esto es una locura. No somos héroes ni guardianes. Solo somos personas comunes». Valeria lo miró con seriedad. «Personas comunes han hecho cosas extraordinarias antes. Quizás esto es lo que estamos destinados a hacer». Julia cerró los ojos por un momento, recordando los sueños y visiones que la habían llevado hasta aquí. Finalmente, abrió los ojos y tomó una decisión. «Lo activaremos, pero bajo nuestras condiciones.
Gancho, el guardián asintió solemnemente y colocó sus manos sobre el Nexus Temporis. Al activarlo, la sala comenzó a llenarse de una energía pulsante, y los muros parecieron desvanecerse, revelando un paisaje infinito de luces y sombras. Una voz resonó desde el reloj, profunda y etérea. La verdad será revelada, pero primero enfrentarán el juicio de sus propios corazones. La energía los envolvió, y cada uno fue transportado a un lugar diferente, enfrentándose a lo que parecían ser sus peores miedos. Julia abrió los ojos, pero lo que vio no era el templo ni el salón de los secretos. Estaba en su casa de la infancia, rodeada de las paredes que había pintado con su madre. El aire olía a pan recién horneado, y podía escuchar el canto de los pájaros en el jardín. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. «Julia, ven a ayudarme con la mesa», dijo una voz familiar. Era su madre, viva y sonriente, como si los años no hubieran pasado. Julia sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras corría hacia ella y la abrazaba con fuerza. «Mamá». «No puede ser, tú», balbuceó, incapaz de formar palabras coherentes. Su madre la miró con dulzura. «Todo está bien, mi amor. Siempre estoy contigo». Pero algo en el fondo de su mente la detuvo. Esta escena perfecta no podía ser real. Recordó las palabras del guardián: enfrentarán el juicio de sus propios corazones. Esto era una prueba, y no podía dejarse llevar por la ilusión. Diego y su pasado oscuro. Mientras tanto, Diego estaba de pie en un callejón oscuro, con las manos temblorosas y un peso familiar en su bolsillo, un arma. Reconoció el lugar al instante. Era el callejón donde había cometido el error que lo había perseguido durante años. Frente a él, una figura encapuchada se acercaba lentamente. «Sabes cómo termina esto, ¿verdad?», dijo la figura, con una voz que era un eco de su propia conciencia. Diego retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. «Esto no es real. Ya pasó. No puedo cambiarlo». La figura se detuvo y levantó la cabeza, revelando un rostro familiar, el suyo propio, pero más joven y lleno de ira. «No se trata de cambiarlo», dijo su doble. «Se trata de enfrentarlo». Diego sintió el peso de la culpa y la vergüenza aplastarlo. Pero también sintió una chispa de determinación. No podía seguir huyendo de su pasado. Valeria y su mayor miedo. Valeria estaba en un hospital. Las luces fluorescentes parpadeaban, y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Frente a ella, en una camilla, yacía su hermana menor, Lucía, conectada a una máquina que marcaba un ritmo lento y constante. «No pude salvarte», susurró Valeria, mientras las lágrimas corrían por su rostro. De repente, Lucía abrió los ojos y la miró directamente. «¿Por qué me abandonaste?». Valeria dio un paso atrás, horrorizada. «No lo hice. Hice todo lo que pude». Lucía se levantó de la camilla, pero su cuerpo estaba rodeado de sombras que parecían consumirla. «Nunca fue suficiente», dijo, con una voz que no era completamente suya. Valeria cayó de rodillas, enfrentando el dolor que había enterrado durante tanto tiempo. Finalmente, levantó la cabeza y gritó: «Hice todo con amor, y me niego a dejar que mi culpa me destruya». Un encuentro decisivo. Mientras los tres enfrentaban sus miedos, una luz intensa los envolvió y los reunió en el salón del Nexus Temporis. Cada uno llevaba consigo las cicatrices de su prueba, pero también una renovada fuerza interior. El guardián estaba allí, esperándolos. «Han superado el juicio», dijo, con una leve sonrisa. «Pero el verdadero desafío aún está por venir». Julia dio un paso adelante, con los ojos brillando de determinación. «Estamos listos. ¿Qué tenemos que hacer?». El guardián levantó una mano, y el Nexus comenzó a girar rápidamente, emitiendo un brillo cegador. La sala tembló mientras una puerta se abría en el suelo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «Debes descender y enfrentar la fuente de todo esto. Pero recuerden, solo unidos podrán triunfar».
gancho, mientras descendían, los ecos de sus miedos y triunfos resonaban en sus mentes. Cada paso los llevaba más cerca de un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso del tiempo mismo. La escalera pareció interminable. Cada paso hacia abajo era acompañado por un susurro casi imperceptible que se deslizaba en sus mentes. Julia, Diego y Valeria sentían una mezcla de tensión y resolución, sabiendo que este era el momento decisivo. Cuando finalmente llegaron al fondo, se encontraron en una cámara inmensa, iluminada por una luz tenue que emanaba del Nexus Temporis, suspendido en el aire. Alrededor de él, las sombras danzaban como si estuvieran vivas, formando figuras que parecían observarlos. «Esto es increíble», susurró Valeria, incapaz de apartar la vista del artefacto. Diego dio un paso adelante, pero un rugido profundo resonó en la cámara, haciéndolos retroceder. Del centro de las sombras emergió una figura colosal, una entidad que parecía estar hecha de pura oscuridad y energía. «Intrusos», tronó la voz de la criatura. «Han desafiado los límites del tiempo y ahora enfrentarán las consecuencias». Julia alzó la voz, enfrentándose a la entidad. «No estamos aquí para destruir ni para tomar lo que no nos pertenece. Queremos proteger este lugar y todo lo que representa». La criatura los observó, sus ojos brillando con una luz roja intensa. «El Nexus no es un juguete para los mortales. Su poder ha destruido civilizaciones. ¿Qué los hace pensar que son dignos de él? El sacrificio de la verdad». El guardián apareció a un lado de la sala, su rostro serio pero sereno. «No es cuestión de dignidad, sino de intención», dijo. «Estos tres han enfrentado sus miedos y demostrado que pueden superar las tentaciones del poder». La criatura rugió, llenando la sala con un estruendo que hizo temblar el suelo. «Entonces, que enfrenten la prueba final. Si el Nexus los considera dignos, sobrevivirán. Si no, su existencia se desvanecerá». Sin darles tiempo para responder, una energía oscura los envolvió, transportándolos a un paisaje surrealista donde el tiempo y el espacio parecían desmoronarse. A su alrededor, fragmentos de recuerdos, futuros posibles y mundos alternos flotaban como espejos rotos. La prueba final. Julia se encontró sola en un campo de batalla, enfrentando versiones distorsionadas de sí misma. Cada una representaba una elección que había evitado o temido tomar. «No puedes huir de lo que eres», dijo una de las figuras, con una sonrisa cruel. Pero Julia se mantuvo firme. «No soy perfecta, pero tampoco soy una cobarde. He aprendido de mis errores y estoy lista para enfrentarlos». Con cada declaración, las figuras comenzaron a desvanecerse hasta que ella quedó sola, con el Nexus brillando a la distancia. Valeria estaba en un desierto interminable, cargando una pesada cadena que representaba su culpa. En el horizonte, vio una versión de Lucía que le sonreía. «Deja de culparte, hermana. Mi destino no estaba en tus manos». Valeria cayó de rodillas, llorando, pero luego se levantó y soltó la cadena, dejando que desapareciera en la arena. Diego, por su parte, enfrentaba un abismo interminable. Al otro lado, vio a las personas que había lastimado en el pasado. Tenía que saltar, enfrentando el riesgo de caer, para redimirse. «Es hora de dejar de huir», dijo para sí mismo antes de dar el salto. «Unidos por el destino». Cuando los tres volvieron a la cámara, sus expresiones mostraban un nuevo nivel de resolución. El Nexus flotaba frente a ellos, brillando con una luz que era tanto cálida como intimidante. «Han pasado la prueba», dijo el guardián, con una sonrisa leve. «Ahora deben decidir, sellar el Nexus para siempre o usarlo para cambiar el curso de la humanidad». Julia miró a sus amigos y luego al guardián. «Lo sellaremos. Su poder es demasiado peligroso para estar en manos humanas». La criatura oscura observó en silencio mientras ellos colocaban sus manos sobre el Nexus. Una energía intensa los envolvió, conectándolos a través de un vínculo profundo. Con un último destello, el Nexus se apagó, y las sombras que lo rodeaban se disiparon. «El regreso»,
cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en la entrada del templo. El guardián estaba junto a ellos, pero el Nexus había desaparecido. Han hecho lo correcto, dijo. El mundo nunca sabrá lo que hicieron hoy, pero su sacrificio ha salvado el equilibrio del tiempo. Mientras el sol comenzaba a salir, Julia, Diego y Valeria se miraron, sabiendo que habían cambiado para siempre. Habían enfrentado sus miedos, descubierto la verdad y elegido proteger un secreto que podría haberlos destruido. Epílogo. Meses después, los tres se reunieron en un café para recordar su aventura. Aunque sus vidas habían vuelto a la normalidad, sabían que siempre estarían unidos por lo que habían vivido. Julia sonrió mientras levantaba su taza de café. A los secretos que nunca serán contados. Diego y Valeria levantaron sus tazas, sonriendo. Y a los amigos que siempre recordarán. La historia terminó, no con un final perfecto, sino con la promesa de que algunas decisiones, aunque invisibles, pueden cambiar el destino del mundo.